Gracias a la dirección del Sergas, a Raquel y a todos mis compañeros que han contribuido a ver el resultado, que es el protocolo del ProGallian 2022. Fijaos, el protocolo es este es el índice del protocolo y hemos tenido la suerte de poder contar con las asociaciones científicas, que han revisado el protocolo, han hecho propuestas, comentarios, que nos han ayudado y también nos han proporcionado el avance científico con el que lo presentamos hoy. Bien, ¿por qué hacer un nuevo protocolo? Bueno, pues realmente hay muchos motivos, pero yo los he querido resumir en tres. Y son tres grandes cambios que ha habido a lo largo de estos años. Primero, un cambio en el concepto de lo que es una red de atención al infarto. El segundo es un cambio en la estructura asistencial, no es la misma que la que teníamos. Y, por supuesto, un cambio en el arsenal terapéutico. Voy a empezar por quizá uno de los aspectos más importantes. Y además esto nos va a permitir hacer una retrospectiva histórica de qué es lo que fue el concepto inicial, cómo se desarrolló, porque además el ProGallian ha sido protagonista de primera mano de este concepto. Fijaos, como seguramente sepáis, a finales de los años 90 lo que se demuestra es que la angioplastia primaria es mejor que la fibrinolisis para tratar a pacientes con infarto agudo de miocardio. Y es mejor porque mejora su pronóstico, aparte de que es más segura, produce menos ACV, menos infarto. Bueno, si resulta que la angioplastia es mejor, la derivada ineludible de esa conclusión es que había que llevar a los pacientes a un hospital a hacerse una angioplastia primaria. Y esto, claro, supone un conflicto. Y el conflicto es que la fibrinolisis la puedes hacer en el momento del diagnóstico. En una entidad tan tiempo dependiente, en el que la demora en el tiempo supone impacto pronóstico, resulta que aparece una rivalidad antagónica entre la fibrinolisis y los partidarios de la fibrinolisis, que lo que dicen es que una reperfusión demorada es una reperfusión denegada, y aquellos que abogaban por trasladar a los pacientes si era necesario para hacerles una angioplastia primaria. Para dilucidar esta rivalidad aparecen dos ensayos clínicos que son los ensayos germinales de lo que luego serían las redes de angioplastia primaria, que son el DANAM y el PRAGE en la República Checa y en Dinamarca. Estos ensayos lo que dicen es, bueno, vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Es mejor hacer fibrinolisis en el sitio en el que se diagnostica el paciente o incluso demorar la reperfusión para trasladar a un paciente con angioplastia primaria supone una inversión en supervivencia? Bueno, pues el DANAM y el PRAGE lo que nos demuestran es que incluso, fijaos, en pacientes, en hospitales que tenían que referir a los pacientes, la angioplastia primaria es mejor. Si esto es así, si resulta que tenemos que organizar un transporte de los pacientes para hacer una angioplastia primaria, una consecuencia ineludible es que habría que montar una red para identificar a estos pacientes y transportarlos de la forma más ágil posible, transferirlos de la forma más ágil posible a un centro con esta capacidad. Y así es como surgen las primeras redes de angioplastia primaria, las redes que se llamaban de angioplastia primaria. Y fijaos, en España fuimos pioneros. Murcia 2002, Navarra 2003, Galicia 2005. En el 2005, bueno, Galicia, la red gallega fue un auténtico reto, porque es una comunidad multiprovincial con bastante dispersión geográfica y fue un auténtico reto montar la red. Bueno, en el año 2005 solo 1 de cada 10 españoles estaba bajo la cobertura de una red de angioplastia primaria. Y en mayo del 2005, con todas las dificultades que suponía esto y todos los retos, justo casi después de que se demostrara que esto era lo útil, se crea el ProGallian, el Programa Gallego de Atención al Infarto Agudo de Miocardio. Esto es una pequeña digresión, pero para aquellos fans de YouTube, el mismo mes y el mismo año en el que se crea el ProGallian, surge YouTube. Esta es la primera presentación de YouTube, 5 imágenes, 5 vídeos, uno de ellos que se titula Yo en el Zoo, que por cierto es de uno de los creadores de YouTube. E igual que le ha pasado a YouTube, así que cuando recordéis una efeméride de YouTube, recordad que también es una efeméride del ProGallian. Y lo mismo que le ha pasado a YouTube, que el YouTube del año 2005 no se parece en nada al YouTube del año 2022, al ProGallian le ha ocurrido lo mismo. Ya ha tenido una transformación histórica. Muy bien. Cuando surge el ProGallian surge con una misión y una visión. Y esa misión y visión aparece en el protocolo en forma de dos objetivos. Un objetivo principal, que es disminuir la mortalidad, y otro que le acompaña, que es promover la equidad en la asistencia al infarto agudo de miocardio. Bien, para cumplir estos dos objetivos, se generan 3 objetivos que son operativos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaos, se crea una red, lo primero de todo es crear una red. Segundo, pues hay que revisar, consensuar y mejorar los protocolos del infarto agudo de miocardio.
Y el tercer aspecto era crear una base de datos. Desgraciadamente, bueno, la base de datos, como hemos dicho, que es una pieza fundamental para evaluar qué es lo que se está haciendo, se demoró. Este es el algoritmo de reperfusión del ProGallian 2005. Como podéis ver, hace honor a lo que era entonces el concepto de red, que es que la reperfusión tenía que hacerse a través de la angioplastia primaria. Y la angioplastia primaria ocupa un papel central, aunque también se daba una ventana de oportunidad a la fibrinolisis, pero lo fundamental era la angioplastia primaria, como podéis observar. El protocolo del ProGallian 2005 tenía 3 virtudes muy importantes, que eran la eficiencia, la agilidad y la innovación. Fijaos, estas son 3 características que implementó en el año 2005 el ProGallian y que luego se adhirieron las guías, aparecieron en las guías como estándar de calidad, de excelencia en la atención del infarto agudo de miocardio. El acceso radial, cuando todavía se cuestionaba, la transferencia directa, el mismo protocolo lo que dice es que una vez que un paciente se identifica como infarto agudo de miocardio, tiene un pasillo directo hacia hemodinámica, debería tener un pasillo directo, y lo que diferencia es que el pasillo puede ser más corto o más largo, pero el pasillo tenía que ser directo, evitando los hospitales sin hemodinámica y las urgencias del hospital con hemodinámica, y los retornos. Los retornos al hospital de referencia no solo descargaban al hospital que hacía las angioplastias, tenían un impacto muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque hacían copartícipes a los hospitales referidores de los pacientes con infarto agudo de miocardio. ¿Eso qué significaba? Que todos los hospitales referentes y los hospitales referidores compartíamos una visión terapéutica, una visión de abordaje de estos pacientes. Y todas las innovaciones que se producían en cualquiera de los ámbitos eran compartidos por toda la red. Así que hospitales referentes y referidores se sentían partícipes de la red. Y para mí esto es un punto muy importante. Bueno, fijaos, en los siguientes años, del 2005 al 2010, esta era la situación en España. Fijaos, España era uno de los países con menos tasas de reperfusión por angioplastia primaria, lo podéis ver ahí, ¿de acuerdo? Lejos de la República Checa, Alemania, Suiza. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues lo que pasaba es que 1 de cada 3 pacientes, año 2010, no se reperfundía. 1 de cada 3 pacientes con infarto no se reperfundía. Y solo se reperfundía mediante angioplastia primaria el 30%. Esto coincidía bastante bien con la situación. Fijaos, en el año 2010, a pesar de que España había sido, y el ProGallian concretamente, una de las primeras redes en Europa en desarrollarse, hasta el año 2010 solo se habían desarrollado 4 redes más. De tal manera que en el año 2010 solo 1 de cada 3 españoles estaba bajo la cobertura de una red de angioplastia primaria. ¿Y esto por qué era así? Bueno, porque el desarrollo de las redes no era fácil, sobre todo para dirigir los hospitales con angioplastia primaria. Nuestro objetivo de hacer angioplastia primaria como la base crucial de la reperfusión hacía que muchos pacientes o no se reperfundieran o se reperfundieran tarde. Y entonces, con la aparición de nuevos ensayos clínicos y esta situación, se cambió el concepto de red. Aparecieron ensayos clínicos que demostraban que para pacientes que tenían una presentación precoz, con un infarto de presentación precoz, y que estaban muy lejos de un laboratorio de hemodinámica, la fibrinólisis era una buena opción, siempre y cuando estuviese respaldada por la hemodinámica si la fibrinólisis fallaba. Y entonces se cambia el concepto de red de atención al infarto agudo de miocardio. Hasta el año 2015 prácticamente, nuestro concepto era una red basada en un procedimiento, que era la angioplastia primaria. A partir de este año se crea un nuevo concepto, que es una red basada en un objetivo, y el objetivo es la reperfusión. La angioplastia y la fibrinólisis dejan de ser rivales antagónicos para convertirse en aliados. ¿En aliados de quién? Del paciente, de la reperfusión. De tal manera que si podíamos reperfundir mediante fibrinólisis a un paciente, lo hacíamos sabiendo que tenía el respaldo de la hemodinámica si la fibrinólisis fallaba. Y en base a este concepto se desarrollan todas las siguientes redes de atención al infarto agudo de miocardio. Fijaos, del 2010 al 2015 se incorporan 7 comunidades autónomas, incorporan una red de atención al infarto agudo de miocardio. De tal manera que en el año 2015 el 80% de la población española está bajo la cobertura de una red de atención al infarto. De hecho, en el 2015 desarrollamos el ReGallian, el registro gallego, con 10 años de retraso, pero el registro gallego nos permitió incorporar ese nuevo cambio de concepto a través de las variables y de los registros y de cómo registrábamos los tiempos de una red de angioplastia primaria a una red de atención al infarto agudo de miocardio. Y fijaos, este cambio de concepto
se ve muy bien en cómo se reperfunden los pacientes. Mirad, en el año 2020, para el año 2018 exactamente, prácticamente toda España estaba bajo la cobertura de una red de atención al infarto agudo de miocardio, el 100% de la población. Mirad, cuando se desarrolla una red de atención al infarto agudo de miocardio, y este es un estudio de la Sociedad Española de Cardiología, lo que ocurre es que las tasas de reperfusión se incrementan. Aquí veis la tasa de reperfusión mediante angioplastia primaria en rojo. Y la tasa de mortalidad estratificada por riesgo, que está en verde claro, cae. Y fijaos, este es el caso gallego. En el caso gallego, fijaos, 2005, desarrollo del Progalian, se dispara la tasa de angioplastia primaria, disminuye la fibrinosis y disminuye la mortalidad estratificada por riesgo. Es decir, el desarrollo de una red tiene un impacto indudable en el manejo del paciente y en su supervivencia. Bueno, pues este cambio de concepto es el que hemos incorporado en el nuevo protocolo. De hecho, ya lo habíamos incorporado, de facto ya lo estábamos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no estaba plasmado en ningún documento y que daba lugar a ciertas heterogeneidades en nuestra comunidad autónoma. Fijaos, el protocolo, este es el algoritmo de reperfusión del protocolo, ¿vale? Que difiere ligeramente de las guías de práctica clínica. El protocolo lo que dice es que una vez que se inician los síntomas, el contacto debería ser preeminentemente a través del servicio de emergencia prehospitalaria, a través del 061. Y una vez que se llega al diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación de segmento ST, hay que hacerse dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo de isquemia lleva el paciente? ¿Cuál es el retraso con el que se nos ha presentado? ¿Vale? Si el tiempo de isquemia es de más de 12 horas, lo que hemos propuesto es que se haga angioplastia primaria, una coronografía emergente e intervencionismo, si lleva más de 12 horas. En el caso en que lleve entre 3 y 12 horas, hay que hacerse una segunda pregunta, y es ¿cuánto tiempo nos va a costar hacer una angioplastia primaria? Si el paciente tiene una presentación precoz de menos de 3 horas y nos va a costar mucho tiempo, más de 120 minutos, la estrategia es farmacoinvasiva, fibrinolisis. Si el paciente está cerca de un laboratorio de hemodinámica, menos de 120 minutos, transporte y coronografía. Y si está entre 3 y 12 horas, menos de 120 minutos, transporte para coronografía emergente, y más de 120 minutos. Aquí lo que hemos decidido es que lo ideal es individualizar en función del paciente, y para eso contactar con hemodinámica. No es lo mismo un paciente que lleve 9 horas de dolor y que tenga inestabilidad hemodinámica que un paciente que solo lleve 4 horas de dolor. Un caso particular son los pacientes que se presentan a un hospital con hemodinámica. Cuando un paciente se presenta a un hospital con hemodinámica, lo que sabemos es que entre el diagnóstico y la reperfusión no deberían transcurrir más de 60 minutos. Y este es el algoritmo central de reperfusión en el infarto. Bien, la otra razón por la que hemos cambiado el protocolo es porque la estructura asistencial es muy diferente a la del 2005. Fijaos, esto en el año 2005 teníamos 11 áreas sanitarias, Galicia tenía casi 2.800.000 habitantes y había 3 hospitales con capacidad intervencionista 24 horas al día, 7 días a la semana. Los 3 hospitales estaban en la franja occidental de la comunidad autónoma, de tal manera que teníamos una sala de angioplastia primaria por cada 921.000 habitantes. Los servicios de emergencia prehospitalaria medicalizados consistían de 10 ambulancias de soporte vital avanzado terrestres medicalizadas y 2 aéreas. Actualmente, en el 2022, esto ha cambiado. Tenemos 7 áreas sanitarias, casi 100.000 habitantes menos, y 5 hospitales con capacidad intervencionista. ¿De acuerdo? Ya no están en el marco occidental de la comunidad autónoma, sino que están repartidos, de tal manera que tenemos una sala operativa por cada 539.000 habitantes. Los servicios de emergencia prehospitalaria también, como luego veremos, han cambiado y ahora tenemos transporte sanitarizado. Soporte vital avanzado, medicalizado, 12 unidades, sanitarizado con una enfermera, 4 unidades y 2 unidades aéreas. Bien, ¿todo esto para qué? Pues mirad, todo esto para que el paciente sea identificado lo antes posible y reperfundido lo antes posible. Y aquí, estas son las figuras que representan las demoras en la atención. Esta es la demora de la atención mediante angioplastia primaria. El protocolo lo que incide es que el contacto con el sistema debería ser siempre a través del 061, hasta el punto de que el protocolo sostiene que cualquier contacto que no sea a través del 061 podría considerarse un contacto fallido. El contacto a través del 061 es crucial porque es rápido y porque es equitativo. Todos los gallegos están a la misma distancia del sistema sanitario, que es una llamada telefónica. Bien, bueno, aquí se desgranan los tiempos máximos en los que se debería emplear en cada uno de los pasos. En el diagnóstico no se debería tardar más de 10 minutos. Si un paciente se presenta en un hospital sin hemodinámica, no debería tardar más de 30 minutos en salir hacia una unidad con hemodinámica. Pero insisto, lo más importante de esto es que el contacto con el sistema sanitario debería ser a través del 061.
Y esta es la misma figura, pero para cuando la estrategia es fármaco-invasiva. Aquí lo que podéis observar es que, una vez más, el contacto con el sistema sanitario debería ser a través del 061, ¿de acuerdo? Desde el momento del diagnóstico hasta el inicio de la fibrinosis no deberían transcurrir más de 10 minutos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y por qué incidimos en que el contacto debe ser a través del 061? Pues fijaos, por esto. La forma más ágil. Estos son los tiempos de reperfusión mediante angioplastia primaria, que es la estrategia más utilizada en el ProGallian, ¿de acuerdo? Los tiempos de reperfusión cuando el contacto es a través del 061 son muchísimo más ágiles. Ya sabéis que disminuir estos tiempos supone mejora en la supervivencia, en la morbilidad y en la mortalidad. Pero os quiero enseñar una gráfica más relevante. Entonces, uno de los conceptos muy importantes es transmitir a la población que el contacto debería ser a través del 061. ¿Y cuándo? Lo antes posible. Fijaos, estos son los retrasos de angioplastia primaria cuando el paciente contacta a través del 061. Lo que podéis observar es que en esta época de pandemia, el tiempo en que el paciente tarda en llamar al 061 se ha disparado, un 75%. Es decir, incluso con el contacto más ágil, que es el 061, en una situación de estrés, como la pandemia, los pacientes tardaban en llamar. Y la atención al infarto es una cadena. Y una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Bueno, pues, ¿cuál es el eslabón débil de la cadena? Este. Porque fijaos lo que ha pasado con el eslabón del sistema. ¿Cómo ha respondido el sistema? Pues el sistema ha respondido de forma sorprendentemente excelente. Fijaos, incluso durante una época tan difícil y tan estresante para el sistema como la pandemia, las demoras desde el contacto con el sistema hasta el primer contacto médico prácticamente no se han incrementado ligeramente, del 2019 al 2020, y desde que el paciente contacta hasta que se le abre la arteria, prácticamente no se han incrementado. ¿Eso qué significa? Que en esta cadena, incluso en situaciones de estrés difíciles, la parte resiliente, la parte más sólida es el sistema. Y la parte más vulnerable, con mucha diferencia, es el paciente. Esta demora, ya sabéis que implica costes en supervivencia. Pero fijaos, el 30% de la mortalidad se acumula aquí. ¿Eso qué significa? Que si un paciente tarda en llamar al 061, que es la forma más ágil de contactar con el sistema, no es que se reperfunda más tarde, es que en ocasiones no tiene la oportunidad de reperfundirse y muere súbitamente antes de contactar con el sistema. Por eso hemos visto el vídeo al principio. Porque el objetivo no es que usted llame al 061, sino que lo haga lo más precozmente posible. Y esta es una parte del sistema que no depende de nosotros, depende del paciente. Es una parte de la cadena que depende del paciente. Y en esto hemos insistido en el protocolo, en que una parte importante es alfabetizar a la sociedad en este ámbito. Y finalmente, la tercera razón es que ha cambiado el arsenal terapéutico que tenemos para abordar a estos pacientes. Fijaos, en el año 2005, según reza el protocolo, se ofrecía reperfusión en el escasez de menos de 12 horas, excepcionalmente más de 12 horas. El segundo antiagregante era hospitalario, ciclopidina o clopidogrel. Hacíamos 166 angioplastias por millón de habitantes y solo la mitad de los pacientes salían de alta con una coronografía hecha, caracterizado el árbol coronario. Teníamos en España, en Galicia un poco más, 27% de acceso radial y solo 1 de cada 3 pacientes llevaba un stent farmacoactivo. Hoy en día esto es completamente diferente. La reperfusión se oferta hasta 48 horas en función de algunas características. El segundo antiagregante se da prehospitalariamente para su ticagrelor. Hacemos casi 3 veces más angioplastias por millón de habitantes. Todos los pacientes salen de alta con su árbol coronario caracterizado. Casi el 100% de acceso radial y 100% de stents farmacoactivos. Esta es la figura que recoge todo el arsenal terapéutico que se debe administrar en función de la estrategia de reperfusión en el ProGallian, para que lo tengamos de un solo vistazo en una sola figura. ¿Qué es lo característico de esta figura? Pues fijaos, segundo antiagregante, prehospitalariamente. Para decidir cuál y cuánta dosis, hay que saber cuál es la estrategia de reperfusión. En función de la estrategia de reperfusión, decimos el antiagregante. Si la estrategia es fármaco-invasiva, también tenemos las dosis de fibrinolítico. Hemos quitado la estreptoquinasa, que ya no se utiliza, y hemos puesto las contraindicaciones de los antiagregantes y las contraindicaciones de la fibrinólisis. Y lo que hemos hecho, aparte del protocolo, lo que hemos hecho es un tríptico. De tal manera que es un tríptico que es una guía rápida visual, que se puede colocar en cualquier sitio, de tal manera que cualquiera que pertenezca a la red, de un vistazo, puede saber cuál es la estrategia a adoptar, cuál es la medicación y cuáles son los tiempos máximos de demora que debería retrasarse un paciente en función de la estrategia.
Bien, aquí he hablado de lo que ha cambiado, lo que hemos cambiado del ProGallean, pero me gustaría reseñar qué no ha cambiado, qué no hemos cambiado. Pues fijaos, lo que no hemos cambiado es lo más importante del ProGallean, que es la misión, el espíritu y la visión con la que fue ideado este programa, que es el decano de los programas de angioplastia primaria en España y en Europa. ¿Qué son los objetivos principales con los que se creó? Disminuir la mortalidad de un paciente con infarto y promover la equidad. Y antes de terminar, me gustaría rendir un pequeño homenaje de reconocimiento y gratitud a los, no solo los redactores, sino los padres que idearon el primer programa gallego de atención a infarto agudo de miocardio, y que fueron auténticos visionarios y de los cuales nosotros somos herederos. También me gustaría agradecer el enorme esfuerzo y el magnífico trabajo que han hecho mis compañeros en el desarrollo de este protocolo, sin el cual pues, nunca hubiese visto la luz. Y por extensión, también me gustaría agradecer el trabajo que han hecho y hacen todos los profesionales sanitarios que atienden a pacientes con infarto agudo de miocardio en cualquier punto de la geografía gallega, tanto de día como de noche. Muchísimas gracias.